El calor de Ciudad de México parecía intensificarse aquella tarde de mayo, mientras Teresa Mendoza revisaba por 10ª vez los detalles para la celebración de su aniversario de bodas. 25 años, junto a Fernando Ruiz, merecían algo especial, y ella había invertido semanas enteras en planificar cada detalle. A sus 48 años, Teresa mantenía el porte elegante que la caracterizaba desde joven, aunque las arrugas alrededor de sus ojos delataban el paso del tiempo y las preocupaciones acumuladas durante un matrimonio que no siempre había sido perfecto. El restaurante en Polanco estaba reservado. El vestido color carmesí que había comprado específicamente para la ocasión colgaba impecable en su armario, y el regalo para Fernando, un reloj que había estado ahorrando para comprarle, descansaba en su cajón envuelto cuidadosamente. Solo faltaba que él llegara a casa. El teléfono de Teresa vibró sobre la mesa de la cocina. Un mensaje de Fernando. «Llegaré tarde. No me esperes despierta», suspiró. Las llegadas tardías de Fernando se habían vuelto habituales en los últimos meses. Como socio principal de un prestigioso bufete de abogados, sus responsabilidades habían aumentado considerablemente, y con ellas, sus ausencias. Teresa se sirvió una copa de vino tinto, observando las fotografías que adornaban las paredes de su casa en la colonia Condesa. Su boda, el nacimiento de Sofía, su única hija, ahora estudiando un posgrado en Barcelona, viajes familiares, momentos que parecían pertenecer a otra vida. Cuando el reloj marcó las 11 de la noche y Fernando seguía sin aparecer, Teresa decidió llamarlo. 3 tonos, luego 4, finalmente el buzón de voz. Algo no estaba bien. Fernando nunca apagaba su teléfono, ni siquiera durante las reuniones más importantes. La preocupación comenzó a transformarse en sospecha. Con determinación, abrió la laptop de Fernando que había quedado sobre el escritorio del estudio. Conocía su contraseña, el cumpleaños de Sofía, algo que nunca había cambiado. Entre los correos recientes, encontró uno que confirmaba una reservación en el Hotel Condesa DF para esa misma noche. 2 personas, una suite con vista al Parque España. Teresa sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Con las manos temblorosas, tomó las llaves de su auto y salió de casa, ignorando el hecho de que ya había bebido 2 copas de vino. La noche de Ciudad de México la envolvió mientras conducía por Avenida Insurgentes, con el ruido del tráfico mezclándose con los latidos desenfrenados de su corazón. Al llegar al hotel, la recepcionista, una joven que no superaba los 25 años, la miró con expresión confundida cuando Teresa preguntó por la habitación del señor Ruiz. «Lo siento, no puedo darle esa información», respondió la joven con profesionalismo. «Soy su esposa», insistió Teresa, mostrando su identificación donde aparecía su apellido de casada. La mirada incómoda de la recepcionista lo confirmó todo. «El señor Ruiz pidió específicamente no ser molestado», añadió la joven, evitando el contacto visual. Teresa se mantuvo firme. «Es nuestro aniversario de bodas, 25 años. Quiero darle una sorpresa». Algo en su tono, quizás la mezcla de dignidad y desesperación, convenció a la recepcionista. «Suite 507», murmuró finalmente. El ascensor parecía moverse en cámara lenta. Teresa respiraba profundamente, intentando controlar el temblor de sus manos. Cuando las puertas se abrieron en el 5º piso, avanzó por el pasillo con pasos decididos. Frente a la puerta 507, dudó por un instante. Luego, en lugar de llamar, utilizó la aplicación del hotel que Fernando había instalado en su propio teléfono para emergencias de trabajo. La puerta se desbloqueó con un suave clic. Lo que encontró dentro de la habitación era exactamente lo que temía, y al mismo tiempo, peor de lo que podía imaginar. Fernando, a medio vestir, compartía una copa de champán con una mujer que no superaba los 30 años. Sobre la mesa, un pastel con una vela encendida y la frase «Feliz aniversario, mi amor», escrita con chocolate. «¿Aniversario?», preguntó Teresa con una calma que contrastaba con el caos en su interior. «¿Cuánto tiempo llevan juntos?». Fernando se puso de pie de un salto, con el rostro desencajado. «Teresa, puedo explicarlo». «6 meses», respondió la joven, irguiéndose con una dignidad inesperada. «Me llamo Daniela, trabajo en el bufete».
Teresa asintió lentamente, absorbiendo cada detalle. Las copas de champán, las maletas preparadas en un rincón, los boletos de avión sobre la mesita de noche. Un viaje a Cancún, el mismo destino donde ella y Fernando habían pasado su luna de miel 25 años atrás. «Nuestro aniversario es hoy», dijo Teresa finalmente, con la voz quebrada. 25 años, Fernando. Bodas de plata. El rostro de Fernando palideció mientras Daniela los miraba a ambos, comprendiendo por primera vez la verdadera dimensión de la situación. «Nunca mencionaste que era tu aniversario de bodas», susurró Daniela, alejándose instintivamente de Fernando. Teresa sonrió con amargura. Por supuesto que no lo mencionó, como tampoco habrá mencionado que nuestra hija está por graduarse de su maestría, o que acaba de vender la casa de verano que pertenecía a mis padres. La lluvia comenzó a golpear suavemente contra las ventanas de la suite, como si el cielo de Ciudad de México llorara por ella. Teresa se dio la vuelta y caminó hacia la puerta con la cabeza en alto. «Teresa, por favor». Fernando la siguió, sujetándola del brazo. «Podemos arreglarlo». Ella se detuvo y lo miró directamente a los ojos. «No, Fernando, esto no se arregla, esto se paga». Y con esas palabras Teresa salió de la habitación, dejando tras de sí 25 años de matrimonio y al hombre que había creído conocer. Mientras el ascensor descendía, una idea comenzó a formarse en su mente. Esto no terminaría con lágrimas y autocompasión. Fernando Ruiz aprendería que algunas traiciones tienen consecuencias inesperadas. Los días siguientes a la traición transcurrieron en una bruma de incredulidad y dolor para Teresa. Las paredes de su casa en La Condesa, antes testigos silenciosos de una vida familiar, ahora parecían burlarse de ella con los recuerdos que colgaban enmarcados. Había dejado de contestar las incesantes llamadas de Fernando, quien alternaba entre súplicas de perdón y ofertas económicas, que Teresa encontraba aún más insultantes que la infidelidad misma. Una mañana particularmente gris, mientras el tráfico de insurgentes rugía a lo lejos y el aroma de pan recién horneado de la panadería de la esquina se colaba por su ventana, Teresa se miró al espejo del baño. Sus ojos, hinchados de tanto llorar, reflejaban una versión de sí misma que no reconocía. «Ya basta», se dijo en voz alta, secándose las lágrimas con determinación. 25 años no terminarán así. Tomó su teléfono y llamó a la única persona en quien confiaba plenamente, Carmela Vega, su mejor amiga desde la universidad y actualmente una de las contadoras más respetadas de Ciudad de México. «Necesito que me ayudes a entender exactamente qué tenemos», le dijo Teresa cuando se encontraron esa tarde en un café discreto de la Roma Norte. «Quiero saber cada peso, cada propiedad, cada inversión». Carmela la miró con una mezcla de preocupación y admiración. «¿Estás segura de que quieres hacer esto? Fernando podría intentar ocultarte información». Teresa sonrió por primera vez en días. «Afortunadamente, conozco todas sus contraseñas, y tú conoces todos los trucos que usan los hombres como él». Durante las siguientes semanas, Teresa experimentó una transformación que iba más allá de lo físico. Mientras el invierno mexicano se instalaba con su frío seco, ella dedicó cada momento a reconstruir su identidad. Se cortó el cabello, abandonando la melena larga que a Fernando tanto le gustaba, por un bob elegante que enmarcaba su rostro de forma sofisticada. Retomó sus clases de pilates, abandonadas hacía años cuando las responsabilidades familiares la habían absorbido. Pero lo más importante fue su investigación meticulosa. Con ayuda de Carmela, Teresa descubrió irregularidades en los negocios de Fernando que iban más allá de simples zonas grises legales. Había cuentas en Panamá no declaradas, clientes con conexiones cuestionables y una serie de propiedades registradas bajo nombres de terceros que, sin embargo, generaban ingresos que fluían directamente hacia empresas vinculadas a Fernando. «No puedo creer que nunca lo sospeché», confesó Teresa una noche, mientras revisaban documentos en el departamento de Carmela en Polanco. «Los hombres como Fernando son expertos en compartimentar sus vidas», respondió Carmela, sirviéndole más mezcal. «Tienen el talento de hacerte sentir que lo sabes todo, mientras te mantienen completamente a oscuras». Teresa asintió, recordando cómo durante años había administrado perfectamente el hogar, organizado cenas para los socios del bufete,
apoyado la carrera de Fernando en cada paso, sin nunca cuestionar por qué ciertos temas estaban fuera de límites. La primera vez que Fernando intentó verla en persona fue un mes después de la fatídica noche en el hotel. Apareció en la puerta de la casa con un ramo de rosas rojas y una expresión que pretendía ser de arrepentimiento. «Teresa, por favor, necesitamos hablar como adultos», suplicó desde el umbral. Ella lo invitó a pasar, sorprendiéndolo con su serenidad. Fernando entró cautelosamente, notando los cambios en la decoración. Las fotografías matrimoniales habían desaparecido, reemplazadas por arte contemporáneo mexicano que Teresa siempre había admirado, pero que él consideraba demasiado abstracto. «Te ves diferente», comentó estudiando su nuevo corte de pelo y la confianza que irradiaba. «Lo soy», respondió Teresa simplemente, ofreciéndole asiento en lo que antes había sido su sala favorita, ahora reorganizada según los gustos de ella. Fernando habló durante casi una hora, elaborando un discurso claramente ensayado sobre errores, segundas oportunidades y el valor de su historia compartida. Mencionó a Sofía, su futuro como abuelos, la estabilidad financiera que habían construido juntos. Teresa lo escuchó en silencio, con una leve sonrisa que desconcertaba a Fernando. Cuando finalmente terminó su perorata, ella simplemente preguntó: «¿Has terminado?». Desconcertado, Fernando asintió. «Bien, ahora escúchame tú», dijo Teresa, inclinándose ligeramente hacia adelante. «No volveremos a estar juntos. No habrá reconciliación, pero tampoco habrá un divorcio rápido y limpio». Los ojos de Fernando se abrieron con sorpresa. «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que voy a tomar exactamente lo que merezco, ni más ni menos». Fernando intentó reír, pero el sonido salió como un graznido nervioso. «Teresa, ya hablé con mi abogado. La ley es clara. Tendrás la mitad de nuestros bienes conyugales». Teresa sonrió más ampliamente. «¿La mitad de los bienes declarados? ¿O la mitad de todo, incluyendo las cuentas en Panamá y las propiedades a nombre de tus testaferros?». El color abandonó el rostro de Fernando. En ese momento exacto, mientras el sol de la tarde proyectaba sombras largas a través de las ventanas de la casa que habían compartido durante 2 décadas, Teresa supo que había recuperado el control. «¿Cómo?», comenzó Fernando, pero se detuvo, comprendiendo que cualquier palabra adicional podría incriminarlo más. «25 años, Fernando. Te conozco mejor de lo que te conoces a ti mismo», respondió Teresa, levantándose para indicar que la conversación había terminado. «Y por cierto, ¿cómo está Daniela? ¿Sigue creyendo que eres el hombre honesto y respetable que pretendías ser?». Fernando abandonó la casa con los hombros caídos y una expresión de derrota que Teresa saboreó mientras cerraba la puerta. Afuera, la Ciudad de México continuaba su ritmo implacable, ajena al drama que se desarrollaba en aquella casa de la condesa. Pero dentro, Teresa Mendoza había completado su metamorfosis, de esposa traicionada a estratega implacable. Esa noche, mientras el frío de la ciudad se intensificaba, Teresa realizó una llamada que cambiaría el curso de los acontecimientos. «Ricardo, soy Teresa Mendoza, la esposa de Fernando Ruiz. Necesito tus servicios como investigador privado. Hay algunas cosas que quiero confirmar antes de proceder». Al colgar, Teresa observó la ciudad desde su ventana. Las luces de los edificios brillaban como estrellas caídas sobre el Valle de México. Por primera vez desde el descubrimiento de la traición, sintió una extraña paz. No era el final de su historia, era apenas el principio de su venganza. El Café Drosófila, escondido en un callejón del centro histórico, era el tipo de lugar que los turistas nunca encontraban. Con sus paredes cubiertas de libros antiguos y su clientela compuesta principalmente por académicos y artistas, proporcionaba el ambiente perfecto para reuniones discretas. Teresa había elegido una mesa en el rincón más alejado, donde las sombras ofrecían un manto adicional de privacidad. Ricardo Solórzano llegó puntualmente a las 5 de la tarde, como solo puede hacerlo alguien que ha pasado años siguiendo a personas que no desean ser seguidas. Alto, con un físico que contradecía sus 50 y tantos años y ojos que parecían registrar cada detalle sin esfuerzo, el ex policía convertido en investigador privado se sentó frente a Teresa sin ceremonias. «Tengo lo que pidió», dijo, deslizando discretamente un sobre manila sobre la mesa, «y debo decir que es más interesante de lo que esperaba».
Teresa abrió el sobre con manos firmes. Dentro encontró fotografías, transcripciones de conversaciones, copias de documentos financieros y algo que no esperaba: evidencia de que la relación de Fernando con Daniela no era tan reciente como la joven creía. 3 años, murmuró Teresa, revisando las fechas. Pero ella dijo, ella cree que comenzó hace 6 meses, explicó Ricardo, añadiendo azúcar a su café de olla. Eso es cuando él oficializó las cosas, pero han estado viéndose desde que ella entró como pasante al bufete. Teresa asimiló la información en silencio. El engaño era aún más profundo de lo que había imaginado. Mientras el aroma del café impregnaba el aire y el sonido distante de un organillero se colaba por las ventanas del café, Teresa elaboraba mentalmente la siguiente fase de su plan. ¿Y sobre los clientes del bufete?, preguntó finalmente. Ricardo sonrió levemente. Su esposo ha sido flexible con sus estándares éticos. El bufete representa a varias empresas que sirven como fachada para lavar dinero del narcotráfico, no de los grandes carteles, sino de operaciones medianas que buscan legitimidad. Teresa asintió. No estaba sorprendida, solo confirmaba sus sospechas. Fernando siempre había justificado su rápido ascenso económico con su brillantez legal, pero ella había notado inconsistencias a lo largo de los años. También, continuó Ricardo bajando aún más la voz, descubrí algo sobre la venta de la casa de sus padres. No fue una venta convencional. La propiedad fue transferida a una de las empresas fantasma de su esposo, quien luego la vendió por un precio mucho mayor. Efectivamente, le robó a usted la diferencia. Esa información sí logró desestabilizarla. La casa en Coyoacán había pertenecido a su familia durante generaciones. Teresa había accedido a venderla solo porque Fernando insistió en que necesitaban liquidez para invertir en el futuro de Sofía. ¿Tiene pruebas de esto?, preguntó, manteniendo la compostura a pesar de sentir que la sangre le hervía. Ricardo asintió. Todo está ahí, incluyendo a quien se vendió realmente la propiedad. Grupo Inmobiliario Azteca, una empresa vinculada a Manuel Serrano. Teresa contuvo la respiración. Manuel Serrano era uno de los constructores más poderosos de México, conocido por sus métodos agresivos y sus conexiones políticas. También era el principal cliente del bufete de Fernando. Una cosa más, añadió Ricardo, observándola atentamente. Su esposo ha estado moviendo activos. Creo que se prepara para un divorcio en el que intentará ocultar la mayor parte de su patrimonio. Teresa sonrió con una tranquilidad que desconcertó al investigador. Ya lo tenía previsto, respondió sacando de su bolso una pequeña libreta donde había estado anotando cada paso de su estrategia. De hecho, contaba con ello. Esa misma tarde, Teresa se reunió con Carmela y Joaquín Herrera, un abogado especializado en casos de fraude financiero que Carmela había recomendado. En el despacho minimalista de Joaquín en la colonia Juárez, con vista a la icónica Diana Cazadora, los tres discutieron el siguiente movimiento. Lo que tienes es suficiente para hundir a Fernando profesional y personalmente, comentó Joaquín, revisando la documentación. Pero necesitamos ser estratégicos. Un ataque frontal provocaría que destruyera evidencia. Teresa asintió. No quiero solo ganar, quiero que aprenda una lección. La venganza es un plato que se sirve frío, observó Carmela, citando el viejo proverbio. O en este caso, picante, añadió Teresa, con una sonrisa que reflejaba su recién descubierta determinación. Durante las siguientes semanas, mientras el invierno cedía paso a la primavera y los jacarandás comenzaban a pintar la ciudad de púrpura, Teresa ejecutó cada fase de su plan con precisión quirúrgica. Primero, transfirió discretamente fondos de las cuentas conjuntas a nuevas cuentas a su nombre, cantidades pequeñas que no levantarían sospechas, pero que, sumadas, representaban una suma considerable. Luego, comenzó a establecer contacto con personas clave. La secretaria personal de Fernando, quien llevaba años resentida por el trato condescendiente de su jefe, un socio menor del bufete que había sido sistemáticamente ninguneado, incluso la esposa de Manuel Serrano, Lucía, con quien Teresa había coincidido en eventos benéficos y que, según sus investigaciones, sospechaba de una aventura entre su marido y Daniela. Cada conversación era una semilla plantada cuidadosamente.
Teresa no acusaba directamente a Fernando, simplemente hacía las preguntas correctas, mostraba documentos estratégicamente seleccionados, expresaba preocupación por comportamientos irregulares que había notado. El golpe maestro llegó cuando Teresa organizó una cena en su casa, ahora definitivamente suya, pues había cambiado las cerraduras, e invitó a varios socios del bufete y sus esposas, pero no a Fernando. Durante la velada, hábilmente dirigió la conversación hacia temas de ética profesional y lealtad. «Es curioso cómo confiamos ciegamente en quienes nos rodean», comentó casualmente mientras servía un mezcal añejo que había reservado para ocasiones especiales. «A veces los secretos más oscuros están a plena vista». Al final de la noche, había sembrado suficientes dudas como para garantizar que el bufete realizaría una auditoría interna. Sabía que una vez que comenzaran a investigar, la elaborada red de engaños de Fernando se desenredaría por sí sola. Mientras tanto, Teresa mantenía una fachada de dignidad y compostura en cada interacción con Fernando. Cuando él la llamaba, enfurecido por alguna nueva complicación en su vida profesional, ella respondía con una calma exasperante. «Pareces estresado, Fernando», le dijo durante una de estas llamadas. «Deberías tomarte unas vacaciones. Cancún es hermoso en esta época del año». La referencia no pasó desapercibida para Fernando, quien colgó abruptamente. Teresa sonrió mientras miraba la pantalla de su teléfono. La mención de Cancún había sido deliberada, un recordatorio del viaje que había planeado con Daniela, utilizando el mismo destino donde él y Teresa habían pasado su luna de miel. Lo que Fernando no sabía era que Teresa había contactado anónimamente a Daniela, proporcionándole pruebas de que no era la primera asistente con quien Fernando había tenido una aventura, ni tampoco la única actual. La joven, devastada por el descubrimiento, había terminado la relación en una escena pública, en un restaurante de Polanco, que rápidamente se convirtió en comidilla del círculo social y profesional de Fernando. Con cada día que pasaba, el cerco se estrechaba alrededor de Fernando Ruiz. Los clientes comenzaron a abandonar el bufete, los socios exigían explicaciones sobre discrepancias financieras y Manuel Serrano, alertado por su esposa sobre posibles irregularidades en sus negocios con Fernando, había ordenado una revisión exhaustiva de todos sus tratos con el bufete. Una tarde particularmente calurosa de abril, mientras el smog envolvía la ciudad en una bruma amarillenta, Fernando apareció sin anunciar en la puerta de Teresa. Su aspecto era deplorable. Había perdido peso. Su rostro mostraba signos de noches sin dormir, y su habitual traje impecable había sido reemplazado por ropa arrugada. «¿Qué me has hecho?», preguntó con voz ronca, entrando sin invitación. Teresa, que estaba regando las plantas del patio interior, lo observó con una mezcla de satisfacción y leve compasión. «Yo no he hecho nada, Fernando. La vida simplemente te está cobrando tus decisiones». «¡Mentira!», gritó él, golpeando la mesa de cristal con el puño. «Has hablado con los socios, con los clientes. Incluso Manuel me ha abandonado. ¿Tienes idea de lo peligroso que es ese hombre?». Teresa depositó cuidadosamente la regadera y se sentó invitando a Fernando a hacer lo mismo con un gesto. Sorprendentemente, él obedeció, como un niño regañado. «Fernando, déjame contarte una historia», comenzó Teresa con voz tranquila. «Hace 25 años, una joven llamada Teresa se casó con un abogado prometedor. Ella sacrificó su propia carrera para apoyarlo, le dio una hija, construyó un hogar, y mientras tanto, él la engañaba, le robaba, y planeaba deshacerse de ella cuando ya no le resultara útil». Fernando intentó interrumpir, pero Teresa levantó una mano, silenciándolo. «No he terminado. Esa joven creció, Fernando, aprendió, y decidió que merecía más que las migajas que le estabas ofreciendo». En ese momento, el teléfono de Fernando sonó. Al ver la pantalla, su rostro palideció aún más. «Deberías contestar», sugirió Teresa. «Podría ser importante». Fernando atendió la llamada con manos temblorosas. Mientras escuchaba, su expresión pasó del miedo a la desesperación absoluta. Cuando finalmente colgó, miró a Teresa con un nuevo entendimiento. «La fiscalía», murmuró. «Están investigando al bufete por lavado de dinero. Todos los socios han recibido citaciones». Teresa asintió lentamente. «Qué terrible.
justo cuando pensabas que las cosas no podían empeorar. Fernando la miró fijamente, comprendiendo finalmente la magnitud de lo que había ocurrido. ¿Hasta dónde llega esto, Teresa? ¿Cuál es tu objetivo final? Con la elegancia de quien ha calculado cada movimiento en un complejo juego de ajedrez, Teresa se levantó y caminó hacia la puerta, indicándole que era hora de marcharse. Mi objetivo, Fernando, es justicia, ni más ni menos. Mientras lo veía alejarse por la calle, derrotado y confundido, Teresa sintió una extraña mezcla de emociones. No era la alegría que había anticipado, sino algo más complejo, la satisfacción de haber recuperado su poder, combinada con la comprensión de que su propia transformación iba mucho más allá de la venganza. El cielo de Ciudad de México comenzó a oscurecerse, anunciando una de esas tormentas primaverales que limpian momentáneamente el aire contaminado. Teresa respiró profundamente, sintiendo que ella también estaba a punto de experimentar una purificación similar. Los jacarandás estaban en plena floración cuando Teresa recibió la llamada de Sofía desde Barcelona. La voz de su hija sonaba tensa, mezcla de preocupación y confusión. «Mamá, ¿qué está pasando? Papá me ha llamado llorando. Dice que está bajo investigación, que podría ir a la cárcel, que tú estás detrás de todo esto». Teresa cerró los ojos momentáneamente, preparándose para la conversación que había estado postergando. Había decidido mantener a Sofía al margen de toda la situación, protegerla de la fealdad que se escondía detrás de la fachada de matrimonio perfecto que habían mantenido durante años. «Es complicado, mi amor», respondió Teresa, eligiendo cuidadosamente sus palabras mientras se sentaba en la pequeña terraza de su casa, donde las bugambilias que había plantado comenzaban a florecer vigorosamente. «Tu padre y yo nos estamos separando, y en el proceso han salido a la luz ciertas irregularidades en sus negocios». «¿Irregularidades? Papá dice que has orquestado una campaña para destruirlo profesionalmente». Teresa suspiró. «Sofía, hay algo que debes saber. La noche de nuestro aniversario de bodas de plata, encontré a tu padre en un hotel con otra mujer, una empleada del bufete 20 años menor que yo». El silencio al otro lado de la línea fue absoluto. «Eso no es todo», continuó Teresa. «Descubrí que me ha estado engañando durante años. No solo con otras mujeres, sino financieramente. La casa de tus abuelos, por ejemplo, la vendió a través de empresas fantasma y se quedó con una parte sustancial del dinero». «No puede ser cierto», murmuró Sofía, aunque su voz ya no defendía a Fernando con la misma convicción. «Tengo pruebas de todo, cariño. No te las enviaré porque no quiero que cargues con ese peso. Pero si algún día decides que necesitas verlas, estarán aquí». La conversación continuó por casi una hora. Teresa escuchó pacientemente, mientras Sofía procesaba la información, alternando entre la incredulidad, la rabia y, finalmente, una triste aceptación. Cuando terminaron la llamada, Teresa se sintió simultáneamente agotada y liberada. El último pilar de la vida que había construido con Fernando, la imagen que su hija tenía de ellos como pareja, finalmente se había derrumbado. Esa noche, mientras una suave llovizna caía sobre la Ciudad de México, Teresa se permitió llorar por última vez. No por Fernando, ni siquiera por el matrimonio perdido, sino por la mujer que había sido, confiada hasta la ingenuidad, leal hasta el autoengaño, paciente hasta la anulación. A la mañana siguiente, despertó con una claridad renovada. El plan que había ejecutado meticulosamente durante meses estaba llegando a su culminación. La investigación sobre el bufete había revelado irregularidades que iban mucho más allá de Fernando. Varios socios estaban implicados en esquemas de lavado de dinero que ahora eran investigados por la Fiscalía. Manuel Serrano, alertado por su esposa, quien había recibido anónimamente documentos comprometedores, había cortado todo vínculo con Fernando y negaba cualquier conocimiento de actividades ilícitas. Joaquín, el abogado de Teresa, le informó que, dada la situación legal de Fernando, estaba en posición de negociar un acuerdo de divorcio extremadamente favorable. Fernando, desesperado por obtener cualquier apoyo posible, había accedido a transferir a nombre de Teresa propiedades y activos que superaban con creces lo que le correspondería legalmente. «Podríamos exigir más», comentó Joaquín durante su reunión en un restaurante de San Ángel, mientras el aroma de chiles en nogada
impregnaba el ambiente. Con lo que tenemos, podríamos dejarlo prácticamente en la ruina. Teresa observó el plato frente a ella, con sus colores que evocaban la bandera mexicana, el verde del chile, el blanco de la salsa de nuez, el rojo de la granada. Como el país mismo, su vida había sido una mezcla de sabores intensos, algunos amargos, otros dulces. No, respondió finalmente, no quiero destruirlo completamente. Solo quiero lo justo, lo que me corresponde, más una compensación por años de engaños. Joaquín la miró con curiosidad. Después de todo lo que ha hecho, ¿aún sientes compasión por él? Teresa negó con la cabeza. No es compasión, es liberación. Si lo destruyo por completo, seguiré atada a él por el resentimiento. Prefiero dejarle lo suficiente para que cada día recuerde lo que perdió por su avaricia y lujuria. 2 semanas después, en una tranquila oficina notarial del Paseo de la Reforma, Teresa y Fernando firmaron los documentos del divorcio. Él había envejecido 10 años en unos meses. La investigación del bufete había resultado en la disolución de la sociedad, y aunque había evitado cargos criminales, gracias a un acuerdo con la Fiscalía, su reputación profesional estaba irremediablemente dañada. «Supongo que ahora estarás satisfecha», murmuró Fernando mientras el notario se ausentaba momentáneamente, dejándolos solos. Teresa lo miró con serenidad. «¿Sabes qué es lo más triste, Fernando? Que podrías haberlo tenido todo. Una familia que te amaba, respeto profesional, estabilidad económica, pero siempre quisiste más. ¿Y tú?», replicó él con un destello del viejo rencor. «¿Qué has ganado con todo esto, además de dinero?». Teresa sonrió genuinamente. «Me he encontrado a mí misma». Al salir del edificio, el calor de mayo la envolvió como un abrazo. Ciudad de México bullía con su energía característica. Vendedores ambulantes pregonando sus mercancías, ejecutivos apurados consultando sus relojes, turistas fotografiando la arquitectura ecléctica de la avenida. Teresa respiró profundamente, saboreando el momento. Su teléfono vibró con un mensaje de Carmela. «¿Listo? ¿Cómo te sientes?». Teresa respondió con una sola palabra: «Renacida». 3 meses después, Teresa se encontraba en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, esperando la llegada de Sofía, quien venía a pasar el verano antes de comenzar su primer trabajo postuniversitario en Madrid. Mientras observaba la pantalla de llegadas, reflexionó sobre los cambios que habían ocurrido en su vida. La casa de la condesa había sido vendida. Teresa ahora vivía en un luminoso apartamento en la colonia Roma, rodeada solo de objetos que tenían significado personal para ella. Había retomado su antigua pasión por la fotografía, abandonada hacía décadas para apoyar la carrera de Fernando, y estaba considerando abrir una pequeña galería especializada en artistas mexicanos emergentes. Parte del dinero del divorcio lo había invertido en un fondo para emprendedoras, mujeres como ella que buscaban recomenzar después de años dedicados a sus familias. El proyecto, inicialmente modesto, había ganado atención mediática y ahora recibía solicitudes de todo el país. El anuncio de la llegada del vuelo de Barcelona interrumpió sus pensamientos. Minutos después, Sofía apareció entre la multitud, con el rostro cansado pero iluminado al ver a su madre. Se abrazaron largamente, comunicando sin palabras todo lo que habían procesado a distancia durante los últimos meses. «Te ves diferente», comentó Sofía mientras salían del aeropuerto. «Más tú». Teresa sonrió. «Es exactamente como me siento». Durante el trayecto hacia el apartamento, Sofía le contó sobre sus planes, sus miedos, sus esperanzas para el futuro. Teresa escuchaba atentamente, maravillada por la fortaleza y claridad de su hija, preguntándose cuánto de esa independencia había surgido como respuesta a los recientes descubrimientos sobre su padre. «¿Sabes algo de papá?», preguntó finalmente Sofía, mientras atravesaban el bosque de Chapultepec. «No mucho», respondió Teresa honestamente. «Sé que está trabajando para un despacho pequeño en Guadalajara, comenzando de nuevo». Sofía asintió pensativamente. «Lo llamé la semana pasada. Sonaba diferente, más humilde, supongo». Teresa no respondió. No sentía alegría por las dificultades de Fernando, pero tampoco remordimiento por las consecuencias que sus acciones habían tenido. La justicia, como ella la entendía, se había cumplido. Esa noche,
Mientras Sofía descansaba del largo viaje, Teresa salió a la pequeña terraza de su nuevo hogar. La Ciudad de México se extendía ante ella como un mar de luces, vibrante y caótica. En algún lugar de esa inmensidad, Fernando estaría quizás contemplando las ruinas de lo que había perdido, y en otro rincón, Daniela habría seguido con su vida, tal vez más sabia después de la experiencia. Teresa levantó una copa de mezcal hacia el cielo estrellado. No brindaba por la venganza consumada, sino por la mujer que había descubierto en el proceso, resiliente, astuta, compasiva a su manera y finalmente libre. El teléfono de Teresa vibró con un mensaje. Era de un número desconocido. Al abrirlo, vio que era una fotografía. La playa de Cancún al atardecer, con la silueta de una mujer solitaria caminando junto al mar. No había texto, pero Teresa reconoció inmediatamente quién la había enviado y lo que significaba. Sonrió y borró el mensaje sin responder. Fernando siempre había sido sentimental en los momentos menos oportunos. Esa página estaba definitivamente cerrada. Mientras contemplaba el horizonte de la ciudad, Teresa reflexionó sobre el extraño camino que había recorrido. Lo que había comenzado como un plan de venganza se había transformado en un viaje de autodescubrimiento. La traición de Fernando, dolorosa como había sido, le había dado un regalo inesperado, la oportunidad de reinventarse. En 2 días cumpliría 49 años. Por primera vez en décadas, celebraría su cumpleaños exactamente como ella deseaba, con una pequeña exposición fotográfica en un café cultural, rodeada de amigos verdaderos y con Sofía a su lado. No habría grandes regalos ni eventos sociales calculados para impresionar a los socios del bufete. Solo autenticidad. El aire nocturno de la Ciudad de México, sorprendentemente fresco para ser verano, acarició su rostro mientras Teresa cerraba los ojos. El sonido distante de la ciudad, claxones, música, conversaciones, formaba una sinfonía urbana que ahora asociaba con su libertad. «Gracias, Fernando», murmuró con una sonrisa irónica, «por el mejor regalo de aniversario que podías darme, la oportunidad de encontrarme a mí misma». Y con ese pensamiento, Teresa Mendoza entró a su nuevo hogar, cerrando suavemente la puerta tras ella. El capítulo de la venganza había terminado. El de su renacimiento apenas comenzaba.